Nación de quien les habla, su anfitrión, general retirado Miguel Ángel Cordero. Hoy que vemos un mundo convulso en llamas, donde no se sabe en qué vaya a parar esta situación de crisis, de gobernanza y gobernabilidad global, donde la polemología de las guerras y los conflictos cada día es más incierta en un mundo totalmente vulnerable ante la decisión, ante la voluntad de las potencias, donde ya estamos viendo que las chispas de las guerras se están extendiendo a otros lares, como es el caso de Etiopía y Eritrea, donde la llama de los conflictos están resurgiendo, y nos preguntamos, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Hacia dónde iremos a llegar? Pero hoy vamos a abordar el tema en el cual vamos a analizar en la mañana de hoy hasta dónde puede llegar la embriaguez del triunfo de Vladimir Putin en esa ganancia territorial en Ucrania. Ahora, también debemos analizar cuáles podrían ser las consecuencias para una Europa y el resto del mundo. Podríamos decir que quiere en verdad Vladimir Putin la paz en Ucrania, que quiere esa paz y llevar sosiego a lo que es esa Europa que ahora mismo, después de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra en una situación de crisis donde su inseguridad está a la luz del día. ¿Quiere la paz Vladimir Putin o simplemente quiere ganar tiempo, cambiar tiempo por espacio? Es decir, quiere ganar espacio a través del tiempo y por ello no va a conllevar o no va a aceptar un alto al fuego en lo inmediato. ¿Pero por qué? Porque entiende que está ganando la guerra, entiende que está avanzando sin ningún tipo de problema. Ahora, hay otra inquietud. Se le está poniendo Donald Trump fácil para que él acelere esa máquina bélica y retome ciertas posiciones de ventaja. Eso lo vamos a ver en el día de hoy. Pero ya estamos viendo que, aunque Vladimir Putin dice que está de acuerdo a lo que es un cese al fuego, en cierto sentido está rechazando ese cese al fuego. ¿Pero por qué? Porque desea que se vuelvan a los parámetros de lo que fue Estambul. Un Estambul en unos acuerdos que se estuvieron realizando, que según Zelensky nunca fueron completados y no se llegó a un acuerdo porque ese pliego de demanda de Vladimir Putin era demasiado exagerado. ¿Y cuáles son las demandas actuales? Putin pide una drástica reducción de lo que es el aparato militar ucraniano, pero también la prohibición de armas y tropas extranjeras en territorios de Ucrania, así como un veto absoluto sobre la asistencia de seguridad que pueda recibir Ucrania por parte de Europa o de los Estados Unidos. Es decir, que ahí entra en juego lo que son las decisiones, las solicitudes de una garantía de seguridad que solicita Ucrania como parte de ese acuerdo, de ese memorándum de intención para la explotación de los minerales de Ucrania. Pero también Putin exige que se elaboren, que se realicen unas elecciones, porque ya considera a Volodymyr Zelensky como un presidente ilegítimo.
¿Será su interés para colocar posteriormente a un tipo Víctor Yanukovych, un representante de sus intereses en Ucrania? Bueno, ya incluso dice y solicita que no deben reconocerle todos los territorios ocupados y aún los no ocupados en su totalidad de esas 4 regiones, que aunque no domina completamente, entiende que debe Ucrania cederla para su control absoluto. Algo que Zelensky no está de acuerdo. Pero esos nichos ocupados, como le llama Putin, entiende que son ya ganancia como parte de un resultado de ese conflicto si se quiere llegar a un acuerdo de paz y de guerra. Ahora, no podemos visualizar que pueda existir una paz ante unas reclamaciones tan fuertes que más se visualizan que no hay interés de llegar a un acuerdo, mucho menos a un cese al fuego. No le conviene todavía a un ejército que está en un avance progresivo llegar a un acuerdo por el hecho de que tiene todas las cartas en sus manos. La gran pregunta que nos hacemos: ¿cuál será la decisión de Donald Trump ante esta situación de no conceder Putin ese espacio de paz, ese espacio de guerra, y de no permitir que sus postulados, sus anuncios, sus pronunciamientos en un periodo electoral de que propiciaría la paz en 24 horas, pues no se cumplan? Es un gran reto para Donald Trump, y Donald Trump por ello ha amenazado con sanciones, tanto Donald Trump como la Unión Europea. Pero ¿diezmará esto la voluntad y el proceso de toma de decisiones de Vladimir Putin para conceder un cese al fuego y una paz temporal? No lo creemos, porque las sanciones, aunque han hecho cierto daño a lo que es la economía rusa, no han impedido bajo ninguna circunstancia el avance progresivo de ese proceso de toma de territorio por parte de Rusia. Entonces, nosotros podríamos ver que las pretensiones de Trump mediante una paz duradera, no perpetua como dice Immanuel Kant, podrían verse diezmadas, lastimadas, lastradas ante las intenciones de Putin de seguir avanzando lo más posible en territorio ucraniano, ante la debilidad de Ucrania, ante esa debilidad que no está siendo abastecida logísticamente en material y equipo militar por parte de Estados Unidos y sus socios europeos, al igual que el gran daño que hizo esta reducción, esta eliminación de proporcionar inteligencia militar hasta que no se firmara el memo de intención entre Zelensky y Donald Trump. Eso hizo mucho daño, y más en la región de Kursk, donde prácticamente Zelensky ha ido perdiendo territorio, donde existen tiene el ejército ruso sitiado a más de 400 soldados ucranianos ahí en la ciudad de Susak, y que vamos a ver cómo se determina esta solución en Kursk, donde ya Donald Trump ha solicitado a Putin que no tenga una tendencia a lastimar, a generar una masacre con estos soldados que se encuentran sitiados. Putin ha respondido apenas que
solamente puede garantizarlo si los soldados se rinden, levantan esa bandera blanca de rendición, algo que todavía no ha sucedido. De no hacerle caso Putin a Donald Trump en lo que se llama esa paz forzada a través de una tregua, nos preguntamos, ¿tomaría Trump la decisión de de seguir incentivando la guerra a través de la concesión de armas y equipos a Ucrania? Hay que verlo, porque las sanciones no van a llevar a ningún lugar. Ahora, ese estado de embriaguez, si no se le pone un frente, si no se le pone un freno, podría generar lo que se llama una sobreestimación de Rusia ante la comunidad internacional, pero sobre todo ante Europa, y no hay que hablar ni siquiera de los Estados Unidos si no se le hace caso. Esa Rusia que tan solo busca prolongar el conflicto para seguir ocupando territorios en Ucrania. ¿Cuáles podrían ser las decisiones más acertadas por parte de Occidente en relación a esto? Tendríamos que ver y visualizar hasta dónde puede calar el conflicto y hasta dónde Occidente podría frenar las intenciones de un Putin desafiante, de un Putin que entiende que ya el paso malo, el camino malo en el ámbito de las guerras ya está prácticamente cerrado. Ahora, las repercusiones geopolíticas para Europa y el mundo hay que verlas desde diferentes vertientes. Se visualizaría un mundo sin reglas, en el cual cada potencia podría invadir un espacio territorial sin un régimen de consecuencia. Y eso podría dar cabida a que un Donald Trump en el día de mañana pues invada una Groenlandia, y no solo una Groenlandia, que invada un canal de Panamá como ya ha amenazado, bajo el criterio de que esta compañía hongkonesa, Hutchison Port, tiene los puertos tanto en el Pacífico como en el Atlántico del Canal de Panamá, algo que ya China ha desmentido porque ha dicho que BlackRock ha comprado esas acciones, algo por lo cual está disgustada. Ahora, podríamos decir en ese sentido que Occidente no tiene la fuerza, la capacidad para impedir, para imponerse a Rusia en estos momentos. Eso denota la fortaleza de Rusia, pero no solo eso, le manda un mensaje a China de que cuando tenga la intención de invadir a Taiwán, no va a tener oposición alguna, porque unos Estados Unidos incapaz de controlar o de imponer su voluntad en una paz en Ucrania, no serían capaces de garantizar en la isla de Taiwán un ámbito de seguridad para impedir la toma de Taiwán por parte de China. Las sanciones en el ámbito como una herramienta de la diplomacia por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea da un parecer de que no han hecho o no han impedido ese avance progresivo de Rusia, aunque sí han diezmado de una manera significativa su economía, aunque no obstante el Fondo Monetario haya anunciado el crecimiento mínimo de lo que es la economía rusa. Es bueno advertir, como lo hemos anunciado en este programa, de que la economía rusa es una economía de guerra y que aparentemente, aunque se vea un crecimiento, prácticamente es una burbuja. ¿Por qué? Porque
todos los sectores productivos se han cerrado y están concentrados en lo que es la elaboración de armas, de municiones, de pertrechos militares, y eso ha reducido lo que se llama la marginación laboral. Todo el mundo debe estar enfrascado en la producción de armamento, equipos y municiones, y por ello el desempleo ha disminuido. Ahora, el bienestar social a través de lo que son las compañías productivas que producen bienes y servicios, eso es nulo prácticamente en Rusia, por lo cual entendemos que ahora mismo lo que es la economía rusa está viviendo lo que se llama una burbuja. Incluso Gazprom está prácticamente quebrado, apenas con menos de un 40% de su producción. ¿Qué tendrá para ofrecer Rusia después de una paz? Debe reconstituirse desde el punto de vista industrial en primer lugar, y luego reconfigurarse dentro del punto de vista militar, porque sus fuerzas están bien lastradas, bien diezmadas, porque un personal que ingresó como resultado de la guerra debe reincorporarse a sus actividades productivas, donde tenemos que incluso hay ingenieros de software del ámbito de lo que es las comunicaciones, en el ámbito de lo que es la tecnología, miembros de empleados de los bancos que están enfrascados en lo que es el esfuerzo bélico. Cuando ese personal tenga que retornar a sus actividades, ya la capacidad del esfuerzo bélico de la Federación Rusa será diezmado. Pero nosotros podríamos ver dentro de este contexto la fragilidad de estos acuerdos, que vemos una Unión Europea prácticamente colapsada, inestable totalmente, donde se reconfiguraría más adelante la posibilidad de llegar a un acuerdo no favorable a la Unión Europea y a Ucrania, la posibilidad de que en lo adelante Moldavia podría ser invadida. ¿Y por qué decimos? Porque hay un enclave territorial en esa Moldavia, que es Transnistria, donde ya Vladimir Putin ha anunciado la necesidad de garantizar esa locación prorrusa dentro de ese espacio europeo. Pero podríamos hablar también dentro de esas debilidades, lo que es el debilitamiento y la posible eliminación de lo que es la OTAN, que son una de las solicitudes de los reclamos hechos por Vladimir Putin del descrecimiento de la OTAN para que se vuelva a lo que fue el inicio. Y podríamos también hablar del empoderamiento de los regímenes autoritarios. Cuando Putin se imponga ante el consenso de la paz y la tregua en Ucrania, podríamos, si tiene grandes ventajas, podríamos decir que ha triunfado el autoritarismo, y cualquiera en el día de mañana podría descalabrar lo que es un orden internacional que cada día está más cuestionado, un orden internacional que ahora mismo es prácticamente lo que se podría decir un desorden. Y como resultado de ese desorden, podríamos ver las acciones de Donald Trump dentro del contexto del ámbito internacional, en un mundo que está volcanizado y balcanizado por un proceso de toma de decisiones en la cual no sabemos hacia dónde podrían conducir unas soluciones que cuestionen un esquema, si es de paz o de guerra. Y ahí vemos, por ejemplo, lo que son las negociaciones con Irán, las negociaciones de Estados Unidos con Irán para llegar a un proceso de
desnuclear a lo que es Irán, llevar a Irán a lo que es el desarme nuclear, eliminar sus pretensiones como potencia nuclear. Irán ha hecho caso omiso, pero ¿por qué ha hecho Irán caso omiso? Después de una cumbre que ha convocado China con Rusia e Irán, donde China ha dicho y ha mencionado que lo primero que debe eliminar Estados Unidos son las sanciones a Irán. Y después se habla de un proceso de desarme nuclear, de un proceso de normatización de lo que es el programa nuclear de Irán. Pero, ¿por qué China está tomando esta actitud? ¿Será que China desea estar en el radar de donde ha estado ausente en todos estos días? Después de la toma de posesión de Donald Trump, ha estado fuera del radar. Pero una China que su economía está ahora mismo en cuestionamiento, donde se habla de la posibilidad de que le suceda lo que sucedió con Japón en los años 90, debido a la crisis inmobiliaria, que a similitud de Japón en los años 80, 90, sucedió o está sucediendo en China después de la COVID-19. Bueno, hay que determinar, hay que visualizar dónde se enmarcaría esa crisis china dentro del contexto de su intención de ser, de mantenerse, de proyectarse como una fuerza hegemónica en contrapeso a los Estados Unidos en un mundo donde ya la multipolaridad no tiene cabida, donde se visualiza no solo una unipolaridad, sino ya se está visualizando una tripolaridad, aunque algunos sean escépticos en ese sentido. Esa tripolaridad encabezada por Estados Unidos, luego China y le sucede posteriormente Rusia. Una Rusia que le conviene ser tomada por un Donald Trump para ser ubicada dentro de un contexto tripolar, para poder ser parte del proceso de toma de decisiones en el día de mañana, dado su potencial nuclear, porque potencial militar no tiene, potencial económico no tiene. Con un PIB global de 2.1, no representa prácticamente, como se podría decir, un riesgo internacional dentro del contexto de lo que es el ámbito económico. No tiene ese poder económico para diezmar. Pero vemos también dentro de las negociaciones dispuestas por Donald Trump, lo que es Hamás, unas amenazas a Hamás que Hamás tampoco ha hecho caso, donde se pretende desmembrar lo que es la zona de Gaza, donde se está buscando esparcir esos habitantes de Gaza por diferentes territorios. Anteriormente se pensaba en Egipto, Egipto denegó, en Jordania también echó eso para atrás, pero ya se está hablando de Somalia, se está hablando de Sudán, pero también se está hablando de Somalilandia. Somalilandia, que fue una extinción de lo que fue Somalia y que no tiene un reconocimiento internacional. Ninguno de esos estados quieren aceptar lo que son los gazatíes, tampoco los cisjordanos. Esa intención de paz que se está buscando con Hamás a través de este enviado especial Steve Jacobs allá en Qatar, y que ha sido difícil de concesionalizar lo que son las posibilidades para estos fines de llegar a ese paz. Ahora, ¿qué sucederá con esa reubicación de esos gazetíes y posiblemente también cisjordanos, si se logra consensuar
este dilema? Bueno, hay una posición que ya se está hablando, que es la de el triángulo de Argelait, donde hay una ubicación territorial de más de 20,000 kilómetros cuadrados, cuando la suma de Gaza y de Cisjordania apenas llega a unos 6,000 kilómetros cuadrados. Pero hay que ver qué dicen el mundo árabe en este sentido. ¿Estarán de acuerdo con esta reubicación, esta relocalización de esas poblaciones? Algo que entendemos que sea muy difícil. Pero también tenemos que visualizar la famosa política de los aranceles, esta diplomacia de los aranceles, donde visualizamos que este conflicto con Canadá con su nuevo primer ministro Mark Carney, que ha enfrentado de una manera directa lo que es esa decisión de Donald Trump y ha reciprocado esos aranceles, donde ya Donald Trump amenazó con imponer un arancel más alto. Y hay que recordar que el 75%, de un 75 a un 77% de las importaciones que recibe Estados Unidos, de las exportaciones de Canadá, van a Estados Unidos, y que esas exportaciones representan de un 33 a un 35% de su PIB. Es decir, debe ser Carney muy cauteloso al momento de negociar esta diplomacia de los aranceles con Donald Trump, porque del 33 al 35% de su PIB está en manos de sus exportaciones a los Estados Unidos, algo que pondría en riesgo totalmente lo que es la economía de Canadá. En ese sentido, ya Marco Rubio ha manifestado que Canadá tiene mucho que perder y que las negociaciones podrían ser factibles, pero ya vemos que lo que es el hemisferio americano, en lo que es este hemisferio, con la designación de lo que es el nuevo secretario general de la OEA, Albert Randy, la situación podría cambiar. ¿Podría Albert Randy gestionar una nueva, podríamos decir, política hemisférica que esté más encaminada a los intereses latinos con los Estados Unidos? Algo que es difícil porque en verdad nosotros podríamos visualizar que es la continuidad del poder económico lo que matiza esa dinámica relacional entre Estados Unidos y Latinoamérica, y la mayoría de los países de Latinoamérica tienen una gran dependencia de lo que es la economía de los Estados Unidos. Es a lo que llama Robert Kiomet la teoría de la interdependencia compleja. Joseph Nye y Robert Kiomet, que tienen esta teoría, establecen que los estados no se deben, o es difícil que se desliguen uno de los otros, y más cuando hay un poder económico de por medio, porque hay o existe una dependencia del más débil del más fuerte. En ese sentido, nosotros podríamos decir que esa relación, esa dinámica relacional que está establecida en lo que es el ámbito de esa gobernanza y gobernabilidad del mundo, donde el proceso de toma de decisiones para las soluciones, valga la redundancia, de los conflictos y la guerra, pende de un hilo y está fundamentado en lo que son los intereses de los estados, que entienden que deben manejar poder, que entienden que deben manejar esa potencia dentro del contexto de lo que es el ámbito de la gobernanza global,
y vamos a ver cómo transcurre este proceso dentro de un contexto, de un mundo convulso, donde las guerras y los conflictos, en vez de reducirse cada día, están cada vez más constreñidos a su proliferación, donde la paz es una cuestión que está siendo cuestionada. Aún exista una intención de propiciarla, pero se propicia de una forma y se atenta contra ella de otra manera, procurando seguir expandiendo sus intereses a lo largo y ancho de un mundo cada día más difícil de entender y de comprender, por lo que nosotros la situación de Ucrania podríamos decir, podríamos visualizar que para llegar a un alto al fuego, en definitiva, habría que convocar voluntades para que ambas partes puedan llegar a un sacrificio. Ya Ucrania ha dictaminado llegar a un sacrificio, pero vamos a ver qué sacrificio podría hacer Rusia en ese sentido, algo que no se visualiza, dado que tiene un gran espacio ganado. Con este tema sobre cuál sería la realidad ante un proceso de paz en lo que es el mundo, podríamos preguntarnos hasta dónde puede llegar la embriaguez del triunfo de Vladimir Putin sobre Ucrania y cuáles podrían ser las consecuencias para Europa y el mundo. Con ellos nosotros vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de lujo para que en este primer tramo pues nos digan cuál es su opinión en relación a este tema y cómo este tema podría invitar a lo que es una Latinoamérica, un Caribe y con ello a la República Dominicana a tomar parte de una manera directa e indirecta o ser afectado a través de este proceso.